¿Y si les dijera que en las próximas 72 horas podría desencadenarse la crisis más peligrosa que la humanidad ha enfrentado desde la crisis de los misiles de Cuba? ¿Y si les revelara que lo que están viendo en las noticias sobre Irán no es lo que parece, sino algo infinitamente más peligroso que va a determinar si sus ahorros conservan algún valor, si el precio del combustible que pagan mañana se multiplica por 10, si sus hijos tendrán un futuro en un mundo que no esté envuelto en llamas nucleares? Quédense conmigo porque lo que voy a revelarles en los próximos minutos es tan explosivo, tan absolutamente aterrador en sus implicaciones, que entenderán exactamente por qué ningún medio occidental se atreve a contarles la verdad completa. Y al final de este análisis, van a comprender por qué ustedes, personalmente ustedes, necesitan prepararse para lo que viene, porque esto no es un juego abstracto de potencias lejanas, esto va a golpear directamente su vida cotidiana de maneras que probablemente ni siquiera han imaginado. Tengo aquí mi taza de té persa, sí, té iraní auténtico que conseguí en mis viajes por la ruta de la seda. Y mientras observo las hojas danzando en el fondo del cristal, no puedo evitar pensar en las corrientes subterráneas que están a punto de sacudir todo el sistema mundial. Pero antes de que entremos en la madriguera más profunda y oscura de la geopolítica contemporánea, necesito que comprendan algo fundamental. Hay una razón por la cual su corazón debería acelerarse al escuchar esto. Hay una razón por la cual esto no es simplemente otra crisis en un país lejano. Lo que está sucediendo en Irán ahora mismo, en este preciso instante, es el detonador de algo que puede cambiar para siempre no solo el Medio Oriente, sino el precio de absolutamente todo lo que ustedes compran, desde su pan matutino hasta el combustible que ponen en su vehículo. Diciembre de 2025, las primeras manifestaciones aparentemente comenzaron por razones económicas comprensibles. El costo de vida disparado, inflación galopante, las mismas quejas legítimas que hemos visto en docenas de países. Nada particularmente extraordinario a primera vista, ¿verdad? Personas cansadas de la corrupción, hartas de la represión, exigiendo mejores condiciones de vida. La narrativa perfecta que CNN y BBC nos venden sin parar. Protestas espontáneas por la libertad, luchadores por la democracia enfrentando valientemente a un régimen teocrático opresivo. Una historia que hemos escuchado tantas veces que ya suena familiar, casi reconfortante en su simplicidad. Pero aquí está el primer detalle que debería hacer sonar todas las alarmas en la mente de cualquier persona que realmente preste atención. La coordinación militar de estas protestas. En mis 3 décadas cubriendo revoluciones de color desde Georgia hasta Ucrania, desde Hong Kong hasta Bielorrusia, he aprendido algo fundamental. Hay ciertos patrones operacionales que simplemente no mienten. Y lo que estamos viendo en Irán sigue exactamente, pero exactamente el mismo manual de operaciones que hemos observado una y otra vez. Déjenme darles un ejemplo concreto que va a cambiar completamente su perspectiva sobre todo esto. El régimen iraní cortó totalmente Internet el jueves pasado. Cortaron todas las comunicaciones digitales, bloquearon todas las redes sociales, implementaron un apagón de información absolutamente total. Y sin embargo, de alguna manera casi mágica, los manifestantes continúan coordinándose con una precisión que raya en lo militar, moviéndose simultáneamente a múltiples ubicaciones, ejecutando tácticas urbanas sofisticadas, comunicándose en tiempo real como si tuvieran un sistema de comando y control profesional. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo demonios puede un grupo de estudiantes y ciudadanos comunes mantener comunicaciones coordinadas cuando todo el Internet nacional está apagado? Aquí viene la primera revelación que va a cambiarles completamente la película. Terminales Starlink de contrabando que han estado entrando a Irán durante los últimos 6 meses a través de rutas cuidadosamente establecidas que pasan por Kurdistán, Azerbaiyán y Armenia. No estoy especulando, no estoy teorizando, estoy reportando información verificada de fuentes de inteligencia en 3 continentes diferentes. Pero esperen, porque eso no es ni siquiera la parte más impactante de toda esta operación. Hay algo que acabo de confirmar y que va a sacudir todo lo que creían entender sobre esta situación. Las protestas en Irán no comenzaron espontáneamente en diciembre del año pasado. La preparación logística para todo esto comenzó hace más de 18 meses. 18 meses de planificación meticulosa, de coordinación desde centros de operaciones que van desde Langley en Virginia hasta Tel Aviv, pasando por edificios muy específicos e identificables en Londres y París. Los centros de entrenamiento en Polonia donde prepararon a los líderes estudiantiles, los campos en Georgia donde entrenaron en técnicas de guerra urbana, los laboratorios de narrativas en Estonia donde fabricaron los mensajes para redes sociales. El patrón es siempre idéntico, mis queridos amigos, siempre exactamente el mismo. Y ahora déjenme conectar los puntos de una manera que probablemente ningún analista en televisión occidental se atreverá jamás a hacer. Primero se identifica un país que bloquea los intereses geoestratégicos del imperio. Segundo se infiltran masivamente las redes sociales con narrativas prefabricadas y probadas en grupos focales. Tercero se prepara durante años a líderes estudiantiles en universidades occidentales muy específicas. Cuarto se establece toda la infraestructura financiera necesaria para sostener meses de operaciones costosísimas. Y finalmente se elige el momento perfecto para activar simultáneamente toda la red que ha estado dormida esperando la señal. ¿Y cuál fue exactamente el momento perfecto para activar la Operación Irán?
Aquí es donde todo encaja de una manera que debería ponerles la piel de gallina. Exactamente cuando Trump regresa al poder con su agenda de máxima presión renovada contra el régimen iraní. Exactamente cuando Israel necesita desesperadamente una distracción masiva de su situación completamente insostenible en Gaza y Líbano. Exactamente cuando la alianza estratégica entre Irán, Rusia y China está alcanzando niveles de cooperación militar y económica históricamente sin precedentes. Pero ahora viene la parte que va a cambiarles completamente su comprensión de todo esto, porque resulta que estas protestas no están dirigidas realmente contra el sistema teocrático iraní en sí mismo. Esa es apenas la fachada mediática, la historia bonita para consumo público. El verdadero objetivo es mucho más ambicioso y francamente mucho más aterrador para todos nosotros. El objetivo real es destruir definitivamente el último eslabón independiente en la cadena energética euroasiática que conecta físicamente a Rusia con China pasando estratégicamente por Asia Central e Irán. Es romper para siempre el corredor energético más crucial del siglo XXI. Y ahora déjenme explicarles exactamente por qué esto debería importarles a ustedes personalmente, por qué esto va a afectar directamente su bolsillo. Imaginen por un momento que el mundo es como una casa con múltiples fuentes de calefacción. Durante décadas, Occidente controló quién tenía acceso al combustible, quién podía encender la calefacción, quién se congelaba. Pero ahora, Rusia, China e Irán han construido su propio sistema de calefacción independiente que no necesita el permiso de Occidente para funcionar. Y esa calefacción alternativa está comenzando a calentar la mitad del planeta. ¿Qué creen que hace el viejo monopolista cuando ve que está perdiendo control? Trata de destruir la nueva calefacción antes de que se vuelva demasiado popular. Y en ese proceso, está dispuesto a incendiar toda la casa si es necesario. Esa casa, queridos amigos, es el mundo en el que todos vivimos. Y el incendio que podrían provocar podría consumirlo todo. Irán no es solamente Irán. Irán es el corredor energético más estratégicamente crucial entre el petróleo y gas rusos y los mercados asiáticos en expansión exponencial. Irán es el eslabón geográfico que permite que China acceda a recursos energéticos masivos sin depender jamás de las rutas marítimas completamente controladas por la Armada estadounidense. Irán es literalmente la llave maestra que puede hacer o destruir toda la arquitectura multipolar que Rusia y China han estado construyendo metódicamente durante los últimos 15 años. Y aquí está el detalle cronológico que debería hacer temblar a cualquier analista serio. Lo que está pasando en Irán está perfectamente sincronizado hasta el día con lo que acaba de suceder en Venezuela con la captura de Maduro. ¿Coincidencia? Por favor, seamos adultos. En geopolítica de alto nivel no existen las coincidencias, especialmente cuando hablamos de operaciones simultáneas de esta magnitud. Tengo información verificada, confirmada independientemente por fuentes tanto en el Kremlin como en Beijing, de que el momento preciso de estas operaciones coordinadas no es para nada casual. El imperio estadounidense y sus aliados europeos tienen una ventana temporal muy específica de aproximadamente 4 a 6 meses. Una ventana que se está cerrando rápidamente. 4 a 6 meses antes de que la expansión completa de BRICS Plus se consolide definitiva e irreversiblemente. Antes de que el nuevo sistema financiero paralelo esté completamente operativo. Antes de que las nuevas rutas comerciales terrestres de la Franja y la Ruta hagan completamente irrelevante el sistema occidental de control marítimo mundial. Esta es su última oportunidad real y en Washington lo saben perfectamente. Por eso la desesperación palpable, por eso la brutalidad sin disimulos. Por eso están completamente dispuestos a arriesgar una conflagración regional que podría escaparse totalmente de cualquier control racional. Y ahora permítanme ser absolutamente cristalino sobre algo que va a helarles la sangre. Lo que Trump acaba de declarar sobre Irán, esa amenaza de si ustedes empiezan a disparar nosotros también vamos a empezar a disparar, no es retórica vacía para consumo mediático. Las fuerzas estadounidenses desplegadas en todo el Golfo Pérsico están en máxima alerta de combate desde hace 72 horas. Los israelíes han puesto discretamente sus fuerzas nucleares en estado de preparación total. Y lo más inquietante, lo que realmente debería quitarles el sueño, es que hay conversaciones muy serias y documentadas en círculos militares estadounidenses sobre un ataque preventivo masivo contra todas las instalaciones nucleares iraníes usando armas nucleares tácticas si es necesario. No estoy exagerando, no estoy siendo dramático, estoy reportando información de fuentes con acceso directo a estas discusiones clasificadas. Pero aquí está la diferencia crucial que cambia absolutamente todo. Esta vez Irán no está solo como estaba en 1979. Esta vez cualquier ataque militar contra territorio iraní significa automáticamente la activación inmediata de tratados de defensa mutua con Rusia y China. Esta vez estamos literalmente a una decisión impulsiva de distancia de la Tercera Guerra Mundial nuclear. Y cuando digo que esto les afecta directamente a ustedes, déjenme ser específico. Si esto escala a un conflicto regional completo, el precio del petróleo se dispararía inmediatamente a más de $300 por barril. Eso significa que el combustible que ustedes pagan hoy se multiplicaría por 6 o 7 en cuestión de semanas. Significa que el costo de transportar cualquier producto se dispararía, lo que significa que absolutamente todo en el supermercado costaría el doble o el triple.
Significa que la inflación que ya los está ahogando se convertiría en hiperinflación. Significa que sus ahorros de toda una vida podrían evaporarse en meses. Y si el conflicto escala a un intercambio nuclear limitado, estamos hablando de consecuencias que van más allá de lo económico. Estamos hablando de nubes radiactivas, de cadenas de suministro globales completamente destruidas, de hambrunas masivas, del colapso de la civilización tal como la conocemos. Y ahora que tienen claro exactamente lo que está en juego, déjenme contarles algo que las élites occidentales no calcularon correctamente en sus modelos de simulación. Hay algo que su arrogancia imperial histórica simplemente no les permite ver ni comprender. Resulta que el pueblo iraní común, más allá de sus quejas absolutamente legítimas contra la corrupción y el autoritarismo de su gobierno, entiende perfectamente lo que realmente está en juego. Resulta que la inmensa mayoría de los iraníes tiene memoria histórica y recuerda exactamente lo que pasó en Irak, en Libia, en Siria, en Afganistán. No quieren bajo ninguna circunstancia convertirse en el próximo caso de éxito de la democracia exportada mediante bombardeos masivos y ocupación militar. Y aquí está lo fascinante, lo que ningún medio occidental reportará jamás. Las manifestaciones están perdiendo fuerza rápidamente. Y no solamente porque el régimen haya reprimido, aunque ciertamente también lo ha hecho, sino porque la gente común iraní está empezando a comprender el verdadero juego geopolítico. Están empezando a ver con claridad que detrás de las banderas románticas de libertad y democracia se esconde la misma agenda imperial depredadora de siempre. La misma que convirtió Libia en un mercado de esclavos a cielo abierto. La misma que sumió a Irak en 20 años de guerra sectaria. La misma que está intentando fragmentar Siria desde hace más de una década. Pero hay algo más, algo que me confirmaron fuentes muy cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en una conversación que tuve hace apenas 48 horas. El régimen iraní ha estado preparándose meticulosamente para este escenario exacto durante años. Tienen planes de contingencia militar que van desde el cierre total e inmediato del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo mundial, hasta opciones de respuesta asimétricas que francamente prefiero no detallar específicamente en un canal público. Pero déjenme darles una idea de lo que significa el cierre del estrecho de Hormuz para su vida diaria. Significa que en cuestión de días, no meses, días, las gasolineras en medio mundo comenzarían a quedarse sin combustible. Significa que los precios de la energía se dispararían instantáneamente. Significa caos económico global inmediato. La verdadera pregunta ahora, la pregunta que debería quitarnos el sueño a todos, es completamente diferente a lo que discuten en los medios occidentales. La verdadera pregunta es, ¿está realmente el mundo preparado para las consecuencias cataclísmicas de lo que está a punto de suceder? Porque si estas operaciones coordinadas fracasan estrepitosamente, y absolutamente todo indica que van a fracasar de manera humillante, el imperio estadounidense va a quedar expuesto globalmente como lo que realmente es. Un tigre de papel con dientes nucleares, pero sin garras convencionales efectivas. El fracaso completo en Irán combinado estratégicamente con el desastre que se está desarrollando en tiempo real en Venezuela, más la humillación militar en Ucrania, más la pérdida irreversible de control sobre las rutas comerciales asiáticas, significa una cosa muy simple pero trascendental. El fin definitivo de 500 años de dominación occidental sobre el sistema mundial. Pero las élites del imperio no van a aceptar esta nueva realidad histórica sin una lucha desesperada. Y aquí es precisamente donde las cosas se vuelven realmente peligrosas para todos nosotros, porque un animal imperial herido de muerte es infinitamente más peligroso que uno que todavía tiene control de la situación. Déjenme contarles algo que absolutamente nadie más se atreve a decir públicamente en ningún medio occidental. En los círculos más altos del poder real en Washington, y tengo esta información de fuentes con acceso directo a reuniones clasificadas del Consejo de Seguridad Nacional, hay una discusión muy seria sobre lo que internamente llaman la opción Sansón. La idea completamente psicopática de que si el imperio americano va a colapsar históricamente, entonces todo el sistema de civilización mundial debe colapsar junto con él en una conflagración final. Es una mentalidad absolutamente demencial, pero es terriblemente real y debería aterrorizar a cualquier persona racional. La lógica interna es simple pero enloquecida. Si ya no podemos controlar y dominar el mundo como lo hemos hecho durante siglos, entonces nadie más puede tenerlo. Si China y Rusia van a crear exitosamente un nuevo sistema multipolar próspero, entonces destruimos preventivamente todo antes de permitir que eso suceda. Por eso las protestas en Irán son infinitamente más que simples protestas internas. Son el detonador calculado de una crisis que puede llevarnos directamente al abismo nuclear. Por eso Trump está jugando literalmente con fuego atómico de una manera que debería aterrorizar a cualquiera mínimamente racional. Pero ahora viene la parte que podría darles algo de esperanza en medio de toda esta oscuridad. Porque hay algo fundamental que el imperio occidental no calculó en sus modelos predictivos. Hay algo que su arrogancia milenaria no les permite ver. El mundo ya cambió irreversiblemente. El sistema multipolar ya existe y funciona perfectamente. Las nuevas rutas comerciales ya están completamente operativas. Las nuevas alianzas estratégicas ya están consolidadas y son irreversibles.
Lo que estamos presenciando no es el nacimiento doloroso de un nuevo orden mundial, es la agonía terminal del viejo orden unipolar. Es el colapso sistémico de un sistema basado en dominación militar y financiera que ya no tiene bases materiales para sostenerse. Los números no mienten y son implacables en su claridad. China es ahora oficialmente la primera economía del mundo en términos reales de paridad de poder adquisitivo. Rusia ha demostrado militarmente que es completamente invencible en su propia esfera de influencia histórica. Los países del sur global han encontrado alternativas completamente funcionales al sistema financiero occidental controlado desde Wall Street. El dólar como moneda de reserva mundial está viviendo literalmente sus últimos años. Los BRICS ya representan más del 40% del PIB global. Las nuevas instituciones financieras como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ya procesan cientos de miles de millones en transacciones que evitan completamente el dólar. Irán es simplemente el campo de batalla simbólico donde se está librando la batalla final entre el viejo mundo unipolar agonizante y el nuevo mundo multipolar ascendente. Entre el unipolarismo imperial decadente y el multipolarismo soberano emergente. Entre un pasado de dominación parasitaria y un futuro de cooperación mutuamente beneficiosa. Y déjenme decirles con absoluta certeza cuál va a ser el resultado histórico final de esta confrontación titánica. El resultado ya está escrito en las tendencias históricas objetivas que llevamos observando durante décadas. El futuro de la humanidad pertenece inexorablemente a Eurasia integrada. El futuro pertenece a la cooperación en lugar de la dominación. El futuro pertenece a un mundo multipolar donde ninguna potencia puede jamás imponer unilateralmente su voluntad sobre todas las demás. Las protestas en Irán van a fracasar, no porque el régimen teocrático sea particularmente popular, sino porque representan un proyecto imperial occidental que simplemente ya no tiene futuro histórico viable. La gente iraní va a elegir conscientemente la independencia nacional imperfecta sobre la libertad fabricada en los laboratorios de Langley. Van a elegir la soberanía nacional problemática sobre la democracia exportada mediante bombardeos. Y cuando eso suceda inevitablemente, cuando la operación Irán fracase como ya fracasó la operación Venezuela, como está fracasando la operación Ucrania, el imperio va a tener que enfrentar una realidad que ha estado evitando desesperadamente. Que su tiempo histórico se acabó para siempre. Pero atención, porque los próximos 6 meses van a ser absolutamente cruciales para el destino de toda la civilización humana. Un imperio en colapso terminal es exactamente como una estrella en explosión supernova. Puede destruir completamente todo a su alrededor antes de convertirse finalmente en algo insignificante. Y ese es el peligro existencial real que todos enfrentamos. El peligro no es que Irán se convierta mágicamente en una democracia occidental. El peligro real es que las élites imperiales occidentales, en su desesperación terminal y su negación psicótica de la realidad, hagan algo completamente irreversible. El peligro es que en su intento desesperado de mantener un control que ya perdieron, desaten fuerzas nucleares que nadie puede controlar una vez liberadas. Por eso es absolutamente vital que estemos todos atentos y conscientes. Por eso es tan importante que entendamos perfectamente lo que realmente está en juego. No se trata de democracia iraní versus teocracia persa. Se trata del futuro mismo de la civilización humana y de si va a sobrevivir intacta a esta transición histórica. Los próximos días y semanas van a determinar si la transición inevitable hacia un mundo multipolar se hace de manera relativamente pacífica, o si vamos a tener que pasar por una conflagración antes de llegar al mismo resultado final. La elección en última instancia no está en las manos de Trump, ni de Netanyahu, ni de los ayatolás iraníes, ni de Putin, ni de Xi Jinping. La elección está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Está en nuestra capacidad colectiva de ver claramente más allá de las narrativas fabricadas por los medios corporativos. En nuestra capacidad de entender los verdaderos intereses geoestratégicos en juego. En nuestra capacidad de exigir a nuestros líderes que elijan la diplomacia sobre la guerra, la cooperación sobre la dominación, el futuro sobre el pasado decadente. Y ahora que comprenden la magnitud de lo que está sucediendo, ahora que ven con claridad absoluta cómo esto va a impactar directamente su vida, sus ahorros, el futuro de sus hijos, tienen una responsabilidad. La responsabilidad de mantenerse informados, de compartir esta información con otros, de no dejarse engañar por las narrativas simplistas de los medios hegemónicos. Porque el viejo mundo unipolar se está muriendo inexorablemente. Y todos nosotros somos testigos directos y quizás los parteros del nacimiento de uno completamente nuevo. La única pregunta que realmente importa es si ese nuevo mundo multipolar va a nacer en relativa paz o en guerra total y destrucción mutua. La respuesta depende de todos nosotros, de nuestra capacidad de presionar por la cordura, de exigir diplomacia, de rechazar la locura de una guerra que nadie puede ganar y que todos perderían catastróficamente. Los próximos meses probarán nuestra sabiduría colectiva como especie. Probarán si somos lo suficientemente inteligentes para navegar esta transición histórica sin autodestruirnos en el proceso. Gracias por acompañarme en este viaje por las corrientes más profundas de la historia en movimiento. Nos vemos pronto donde seguiremos desentrañando los hilos de esta transformación que está sacudiendo los cimientos del mundo. Manténganse alerta, manténganse informados, y sobre todo manténganse preparados.
La historia se está escribiendo en tiempo real ante nuestros ojos, y lo que hagamos o dejemos de hacer en los próximos meses determinará el mundo en el que vivirán las próximas generaciones. Hasta la próxima.